Jen has ordered a decadent seafood tower, king crab legs, lobster tails, and a waterfall of caviar. Pricey? You bet. But Jen worked with Empower on her savings and investment strategy and planned for splurges like these. She got good at money, so she can be a little bad. Ooh, champagne. Empower. Invest well, live a little. Start today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisory Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. OMG, those shrimps are really jumbo. Escucha Pausa una semana antes en Podimo. A mí me parece injusto para ellos hablar yo desde aquí, ¿no?, del pesimismo, porque veo un pueblo que lucha, veo mi madre lucha cada día en los campamentos. No creo que mi madre no tenga futuro. Ahora, el pueblo saharaui, ¿cuál va a ser su futuro? Pues no lo sé. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para preguntarnos cómo nos olvidamos del Sáhara, un territorio que estuvo casi un siglo administrado por España y que llegó a considerarse una provincia española en los años 50. ¿Cómo España pasó de prometerle un referéndum de autodeterminación, que nunca se ha celebrado, a aceptar el control de Marruecos sin escuchar a los saharauis? Cómo la causa saharaui, que siempre tuvo un altísimo valor simbólico para la izquierda española, ha ido cayendo en el olvido, por no decir traición. ¿Y cómo es ahora la vida en los campamentos saharauis? ¿Sigue habiendo fuertes vínculos con la sociedad española? ¿Qué futuro le espera al Sáhara Occidental? ¿Y le queda esperanza? Pues ahora lo hablamos con dos mujeres que lo conocen bien, por dentro y por fuera. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de una niña del desierto, nieta de nómadas, que nació en un campo de refugiados saharaui. Vivía en una de esas casas de adobe hechas a mano, sin enchufes ni agua corriente, que se derriten como si fueran chocolate cada vez que llegan aguas torrenciales. Cuando tenía 5 años, tuvo un problema de malnutrición que casi le cuesta la vida. De niña lloraba y lloraba porque tenía hambre, y como cuando tenía hambre le daban un trozo de pan, que era lo que había más a mano, cada vez enfermaba más, porque nadie sabía que era celíaca. Hasta que gracias a una asociación italiana pudo salir de los campamentos saharauis e irse a vivir a Roma con una familia de acogida que le salvó la vida. Luego, en la adolescencia, tuvo una crisis de identidad. ¿Qué adolescente no la tiene? Sus padres querían que ella volviera y ella echaba mucho de menos a sus padres y a sus hermanos, mitificaba su infancia en el desierto y quiso volver a los campamentos saharauis donde recordaba que había sido feliz de niña. Quería estar con su madre. Pero cuando llegó tampoco se adaptaba, ni se sentía europea ni saharaui. Y casualmente conoció a una familia de Don Benito en Extremadura y se vino a España, a una casa llena de libros que le cambiaron la vida. Esa niña creció queriendo ser periodista y se pagó la carrera con lo que sacaba trabajando en un restaurante. A lo mejor su cara te suena de verla en la tele informando de los conflictos que hay por el mundo, lo mismo desde Teherán que desde Kiev o Jerusalén. Cuando informa del Sáhara dice que no puede hacerlo como periodista, que le toca demasiado dentro, tiene que hacerlo como saharaui. Pero bueno, mejor que nos lo cuente ella. Bienvenida, Baba. ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias. Gracias por estar aquí y por contarnos cómo es tu tierra. Gracias a ti por invitarme. Tienes muchas tierras. Sí. Y no debió de ser fácil salir del desierto y venir a vivir a Europa, pero tampoco sería fácil salir de Europa y volver a vivir al desierto, ¿no? Sí, es lo que tiene crecer en tierra de nadie, ¿no? Los saharauis que hemos nacido en estos campos de refugiados, desde pequeños se nos cuenta que ese territorio es un territorio prestado y que no es nuestra tierra. Cuando los que vivimos fuera mitificamos estos campamentos de refugiados, porque es un lugar inhóspito, es un lugar árido, es un lugar seco, es un lugar donde la vida no tiene cabida, en realidad. Los que están allí son supervivientes, pero cuando estás lejos, la nostalgia, ¿no?, te hace añorar, ¿no? Hay una parte que es saharaui, pero hay otra parte que es indudablemente europea.
Y Baba, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de niña cuando llegaste a Europa? Porque te habías criado en un lugar que no tenía nada que ver con lo que luego es una ciudad como Roma. A serte sincera, no recuerdo muy bien los primeros días. Yo vine muy enferma. Solo recuerdo las pesadillas de los primeros días de una niña que había sido arrancada del regazo de su madre. O sea, solo recuerdo esas pesadillas por la noche, de no poder dormir. Me acuerdo que me llamó mucho la atención la ducha, me asusté cuando me pusieron debajo del chorro de agua. Decía, ¿pero eso qué es? O, bueno, te podría decir como muchos niños y niñas saharauis que vienen aquí en verano, ¿no? Que nos llama mucho la atención la luz, el agua, la piscina, pues cosas que allí no tenemos. Y cuando volviste después al Sáhara, después de conocer la vida en Italia y la vida en España, ¿qué era lo que más echabas de menos de aquí? Lo que te hizo pensar que tú también ya eras también europea. Lo que más me impactó fue la realidad de los campamentos y a partir de ahí es verdad que desarrollas una culpa, ¿no? Al volver aquí, que dices, ¿cómo podía yo vivir con todas estas comodidades y ellos no? Tú te vas con 5 años, vuelves con 10 y vuelves y te impacta todo lo que ves. Te impacta ver cómo tu madre, tu padre, tu familia viven en estas condiciones, ¿no? Y luego ya vas creciendo y también como mujer vas creciendo y hay una parte de mí que era como, pues yo no quería cubrirme. No me identificaba tanto con la melfa, por ejemplo, que es la vestimenta tradicional, esos velos llenos de colores que utiliza mi madre y mis tías, y dices, bueno, pues yo no me quiero cubrir, pues o yo quiero estudiar, o a mí me gustaría, y bueno, por eso ya con el tiempo fui caminando hacia la mujer que quería ser. Bueno, y lo conseguiste, ¿no? Ese era tu sueño, ser periodista, y acabas de ganar el premio Ortega y Gasset de periodismo. Enhorabuena. Nos han dado una mención, sí, pero sobre todo de lo que más quizás me siento orgullosa es conseguir ser una mujer libre, ¿no? Y sin renuncias también, sin renunciar a aquello ni a esto. Baba Hameida, ¿lo he pronunciado bien? Sí. No sé cómo hacerla, dilo tú. Hameida. Baba Hameida nació en Tinduf y ahora es doctora en periodismo, es periodista en Televisión Española y vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España. Y ser periodista para ti era importante porque con todas esas contradicciones que contabas, ese sentimiento de culpa de el tener recursos, tener papeles, tener cosas que te permitían moverte por el mundo que tu familia no, al final poder contar lo que allí está pasando es una manera de ayudar también, ¿no? Sí, o sea, yo decidí ser periodista porque decía, sobre todo en el instituto, cuando de Italia vengo a España, tener que contar tantas veces mi historia y ver que había mucha gente que no sabía nada del Sáhara, ni de la existencia de los campos de refugiados, que tenías que dibujar un mapa cada vez que te presentabas a alguien para explicarle de dónde vienes, ¿no? Y dar una clase de geografía e historia con la que los saharauis pues llevamos en la mochila todo el rato. Allá donde vamos, yo me presento, digo soy Baba y soy saharaui. Entonces ese ser saharaui hay que explicar dónde está el Sáhara, cuándo viniste y por qué pasa esto. Entonces allí me di cuenta que había quizás muchas historias que no se contaban, ¿no? Y luego también ha habido cierta influencia de la radio, que todas las veces que he ido al Sáhara y he pasado tiempo con mi abuelo, le veía siempre escuchar la radio y cómo escuchaba voces de Radio Exterior de España, de la BBC, de otros medios, y decía, pues yo quiero ser también esa voz que les acompaña, ¿no? Hubo como esa mezcla entre contar historias y entre intentar estar lo más cerca posible, ¿no? Con esa idea romántica de la radio que me hicieron optar por el periodismo. Sí, cuando cuentas que eres del Sáhara tienes que explicar dónde estás, y en cada café que te tomas con alguien en Madrid tienes que explicar de dónde vienes. Supongo que cuando cuentas que tus padres tenían DNI español, ya terminas de romperles los esquemas, ¿no?
Sí, desgraciadamente, sobre todo se ve según la edad, ¿no? Porque cuando hablas cada vez más con gente más joven, sabe menos del Sáhara. Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención que cuando yo llegué a España, en comparación con Italia, mucha gente, profesores, mucha gente sabía del Sáhara. Y hay un movimiento de solidaridad muy grande en toda España. Tenemos asociaciones de amigos del pueblo saharaui en cada pequeño pueblo de este país. Es imposible que un verano sea completo sin ver a los niños y a las niñas saharauis corretear por nuestros pueblos. Un proyecto que comenzó en los años 90 y que supone, entre otras cosas, alejarles de las altas temperaturas que se registran en los Y a mí eso me llamaba mucho la atención porque en Italia no estaba tan presente el Sáhara, ni se sabía tanto del Sáhara. Pero es verdad que sí que noto que en los últimos años, con cuanta más gente hablas y cuanto más joven sea, menos saben del Sáhara. Y sobre todo no se sabe esos vínculos, ¿no?, que hay entre el Sáhara y España. Pues me vas a permitir, Baba, que incorporemos a esta charla a Laura Casielles. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, Marta. Tú acabas de publicar un libro precisamente sobre ese olvido, cómo hemos olvidado el Sáhara. Memoria y silencio de la colonización española, Marruecos y el Sáhara Occidental. Arena en los ojos, en Libros del Cao. Que la verdad, no sé si catalogarlo como libro de viajes, como libro de historia, como recorrido periodístico, pero lo recomiendo. Muchísimas gracias, me alegra que te haya interesado. Y Laura, eres además doctora en estudios árabes e islámicos. Tú eres una enamorada de todo esto y has conocido Tinduf y has conocido el Sáhara, pero has hecho el recorrido contrario. Has llegado con la mirada europea a ver cómo se vive allí. Lo cuentas en el libro. Cuéntanos, sí, cómo es llegar allí. He llegado sobre todo con ese desconocimiento del que hablaba Baba. Yo formo parte de esa generación que ya empezamos a no saber lo que ocurrió con el Sáhara, que nos damos cuenta, que nos damos de bruces con ese desconocimiento que no es personal, es muy colectivo. Y normalmente cuando somos muchas personas las que no sabemos algo, eso no es un error individual, eso es que ahí algo está pasando. Yo cuando llego a ir a los campamentos de refugiados de Tinduf por primera vez, es precisamente tirando del hilo de ese desconocimiento, intentando averiguar qué es lo que ocurre, por qué no lo sabemos. Y para mí fue muy impactante en esa primera visión, sobre todo darme cuenta de lo que habían hecho, sobre todo vuestras madres, Baba, ¿no? Más que nadie vuestras madres, para construir un mundo donde no había nada. Cuando llegaron de ese éxodo a partir del año 75, después de la Marcha Verde, y se encontraron con un pedregal y levantaron allí mismo auténticos pueblos que 50 años más tarde siguen en pie, ¿no? Y lo hicieron con sus manos, con sus ropas y con muchísimo esfuerzo y muchísimo dolor. Eso me impresionó. Y con la idea además de la provisionalidad constante, ¿no? Porque el Sáhara era una provincia española, así la llamaba el franquismo, la provincia 53. Sí, ¿no? Eso es. La 54 y la 55. Eran Ifni y Guinea Ecuatorial. Explica Franco a los indígenas cómo España les aporta el progreso de la civilización y todos los medios de que la ciencia dispone para procurar la salud y aliviar el dolor. Prometió España que no dejaría de lado el Sáhara, que lo protegería, y cuando Marruecos dice que es un territorio que le pertenece, es cuando tiene lugar esa Marcha Verde. Y está al borde de la guerra España con Marruecos, pero España se retira y Marruecos toma posesión de un territorio que nunca había sido suyo, ¿no? Efectivamente, lo que ocurre con toda esta historia colonial tan olvidada, que atañe al Sáhara Occidental, pero también a algunas partes de Marruecos y a Guinea, como decíamos, es que, como en tantos otros países que fueron colonizados, las consecuencias, incluso cuando llegó la independencia, no fueron necesariamente de toda la libertad y emancipación que tenían que haber sido para esos pueblos. El Sáhara es un caso clarísimo, es de los que más nos recuerda esas responsabilidades por cumplir, porque a día de hoy sigue sin resolverse. Me imagino que cuando explicas ese mapa una y otra vez en los cafés, Baba, una de las cosas que tienes que decir es que en realidad el Sáhara tiene mar, por ejemplo, ¿no? Que esa tierra, ese pedregal que decíamos de los campamentos de refugiados, no tiene nada que ver con la que es realmente vuestra tierra y que muchas solo conocéis por historias, pero que realmente está llena de riquezas, ¿no?
y que también hay un muro, por ejemplo, ¿no? Que hay un muro que mide más de 2.700 kilómetros, que es una de las zonas del mundo más minadas por metro cuadrado, y es una brecha que no solo divide un desierto los territorios ocupados de los territorios liberados en el Sáhara Occidental, sino que también divide a familias, ¿no? Que divide familias enteras, porque hay una mitad de la población que se ha quedado viviendo bajo la ocupación y hay otra parte de la población que vive en los campos de refugiados saharauis, ¿no? Y que son dos vidas muy diferentes. En el lado ocupado, donde hay mar, donde hay fosfato, donde hay minas, donde hay pesca, es un territorio muy rico, los saharauis ven cómo se expolian sus recursos naturales, cómo no hay ni una universidad construida durante todos estos años de ocupación marroquí y donde se vulneran sus derechos. Y el más básico, el derecho a existir como saharauis. Ven cómo sus apellidos sufren cambios, cómo su identidad se reprime, la identidad saharaui, la tradición saharaui, la cultura saharaui y todo lo que representa el ser saharaui, ¿no? Son territorios que han sido colonizados por Marruecos, donde actualmente hay más del 90% de la población, es población marroquí que ha venido del norte para establecerse en las zonas ocupadas. Y luego tenemos la realidad de los campamentos, ¿no? Y claro, pues tú explicas que son unos campamentos de refugiados, pero donde a la vez que han sido construidos, por supuesto, por mujeres. Mi escuela, donde estudié, los campamentos la hizo mi abuela, la construyó con sus propias manos. Los ladrillos de esa escuela los hicieron las mujeres de mi familia y las vecinas de nuestro campamento. Pero es un desierto y hay que explicar eso, ¿no? Todo lo que conlleva vivir en una hamada, que como bien explicaba Laura, es un territorio donde no hay nada y donde hay que vivir y hay que sobrevivir, y sobre todo después de más de 45 años. Es muy desconocido ese muro de la vergüenza, ese muro lleno de minas antipersona que le cuestan la vida o partes del cuerpo a muchas de las personas que se mueven por ahí, o niños que lo confunden con un juguete. Y hay una reflexión de Eduardo Galeano sobre este muro de la vergüenza, bueno, pues muy conmovedora, en el que se cuestiona por qué Europa parecía que había aprendido con el muro de Berlín y en los años 90 se reflexionó tanto sobre esa caída del muro y lo que hacen los muros a las culturas, a las familias, a las personas, a los pueblos. El muro de la infamia, el muro de la vergüenza. Y sin embargo hay otros muros que caen por completo en el olvido. Hablaba de los muros altisonantes y los muros mudos. Este sería uno de esos muros mudos, ¿no? Siguen brotando en el mundo. Y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Es un muro además prácticamente camuflado en el paisaje, como decíais, creo que la segunda muralla más larga del mundo, ¿verdad? Después de la muralla china. Eso es, y protegido también por uno de los ejércitos, que es el marroquí, que más porcentaje de su Producto Interior Bruto gasta un país en él. Así que es un muro absolutamente militarizado. Cuando pasas cerca de él está casi camuflado con el paisaje, ¿verdad? Parece una duna más, pero no, es una barrera y es, como bien decías, también un lugar lleno de minas antipersona que siguen causando muchísimo daño. ¿Y por qué no hay más implicación internacional en una situación semejante? Cuesta creer que no tengamos ni idea de que esto está pasando, y además a un territorio, a una gente que tuvo tanto vínculo con España durante tanto tiempo, porque es una historia colonial, pero también hubo colonias y colonias, ¿no? La relación con España, en algunos testimonios saharauis que he escuchado, aquel protectorado, no sé cómo llamarlo, se recuerda a veces también con nostalgia, claro, porque luego si vino Marruecos era peor. Claro, aparte es que hay que darse cuenta de que es una historia muy, muy cercana. Con la colonización española del Sáhara,
pasan muchas anomalías si lo comparamos con las colonizaciones de otras potencias europeas en otros países del continente africano. Para empezar, es muy tardía. Aunque España ya se instala en el Sáhara a finales del siglo XIX, en ese primer momento son solo algunos puestos comerciales o geoestratégicos, casi solo porque, como era un territorio que estaba enfrente de Canarias, ¿no? Pues decían quienes estaban en aquel momento en el poder, bueno, mejor poner nosotros una pica ahí a que la ponga otra gente. Pero durante mucho tiempo aquello no fue una colonia de poblamiento, no se hicieron grandes ciudades, no pasó prácticamente nada, apenas se comerciaba un poquito con las tribus nómadas que estaban allí. Lo que pasa es que, como decía antes Evaba, en los años 50 se descubren los fosfatos. Y no hay una buena historia colonial sin una historia de recursos naturales. Bueno, y esa desgracia de las materias primas, ¿no? Que cuando en un país se encuentra petróleo, fosfatos o algún mineral, la historia empieza a cambiar, y es lo que pasó también en el Sáhara. Y el franquismo ahí le vio entonces de repente mucho más interés. Ahí es cuando Franco hace su primera, no sé si única visita. Su única visita, efectivamente, cuando ya se van a abrir pues las fábricas y toda la infraestructura de explotación de esos fosfatos. Por ejemplo, esa cinta transportadora que va desde el mar hasta donde estaba la empresa Fos-Bucra, ¿no? Y que sigue siendo como una enorme cicatriz en el desierto. Ese comienzo de explotación de las materias primas tiene muchas consecuencias. Ahí es cuando empieza la colonización propiamente dicha, que en el caso del Sáhara pasa por sedentarizar a la población, cambiar los modos de vida, ¿no? Ahí de pronto ya tus abuelos de Baba empiezan a vivir de otra manera. Y ahí sí que ya interesa, ¿no? al franquismo colonial instalarse en ese territorio y quedarse en ese territorio. Casi todas las familias, seguro que mucha de la gente que nos está escuchando tiene un tío, un abuelo, un vecino que hizo la mili en el Sáhara. Larache, mi abuelo. Mira, es que de eso va también la historia colonial, ¿no? Estevez Leopoldo, el primero para África. También va de eso, todos esos vínculos que se trenzaron y esas personas que estaban allí, aunque fuera dentro de un régimen que no debería haber ocurrido, no había que hacer esa colonización. Sin embargo, cuando la gente está en un lugar, los lazos se establecen, los vínculos se establecen, ¿no? Y para quienes estaban en el Sáhara, eso era también un poco, bueno, un territorio de los afectos y de muchas otras cosas. Baba, ¿tu abuela te ha contado cómo era entonces? Mis abuelos es que siempre fueron nómadas, entonces ellos vivían fuera de las ciudades. Además, mi abuela venía de Mauritania, se casó con un saharaui, saharaui también de origen mauritano, o sea, había como una mezcla de tribus del Bidán, ¿no? En la región, y ellos se iban moviendo de un lugar a otro. Es verdad que a mis abuelos lo que les empujó a la ciudad fue la sequía, porque a finales, en los años 60 se produjo una sequía muy grande y muy fuerte que empujó a la población a entrar en las ciudades y entonces se establecieron en el Argub, construyeron su casa, pero no estuvieron muchos años allí. Construyeron la casa, se establecieron, pero enseguida en el 75 se vieron obligados a salir cuando empezó la Marcha Verde y la llegada de la ocupación marroquí tras la salida de España, y de un día para otro se vieron abocados y condenados a coger el camino del desierto y adentrarse en el desierto y buscar refugio en Argelia. Y luego la historia, desde el punto de vista político, ha sido la de un olvido paulatino, ¿no? Porque sí es verdad que al principio, en los años 70 sobre todo, pero también en los 80, el Sáhara estaba muy presente, especialmente en la izquierda, pero poco a poco los gobiernos, empezando por el de Felipe González, fueron marcando distancias. Lo más noble, lo más bueno del pueblo español es solidario con vuestra lucha. A medida que se iban acercando a Marruecos, se iban alejando del compromiso que alguna vez adquirieron con el Sáhara y el compromiso que está en Naciones Unidas, porque esto no es cuestión de opinión, es lo comprometido en la ONU. Es que el derecho internacional es muy claro con el Sáhara, y las responsabilidades políticas, éticas, legales, morales, históricas, en todos. O sea, la responsabilidad de España está claramente definida según el derecho internacional y según la legalidad internacional. Yo a veces digo que
que quizás nuestra condena es haber sido colonia española, y lo digo con mucho dolor, porque yo amo este país y a mí la sociedad española me ha brindado la oportunidad de venir y de estudiar, y me emociona que las únicas palabras que hablaba mi abuela, porque tras un ictus ya ha dejado de hablar, que solo sepa 10 palabras extranjeras que no sean hasanía y son en castellano, o que mi padre hable perfectamente español y que mis hermanos hayan estado en España en programas de vacaciones en paz, ¿no? Pero es muy doloroso para nosotros intentar entender el por qué España no ha querido asumir esa responsabilidad política, y por qué no ha querido cumplir con su deber como potencia colonial, ¿no? Como potencia administradora del territorio. Luego hay otra parte, que es la sociedad española, que es el pueblo español. Y a mí sí que, y a los saharauis nos gusta diferenciar entre los dos, porque yo en los campamentos, mi escuela se llamaba Cantabria. El hospital de mi daira lo sustenta una asociación española. Las misiones médicas de los oculistas que nos atendían, pues eran de Badajoz. O sea, hay muchos vínculos, hay mucha cooperación, hay muchos lazos que unen a estos dos pueblos. Y nosotros somos dos pueblos hermanos. O sea, yo en España no me siento extranjera. Que en Italia sí que me pasaba, ¿no? Porque no sentía que había ese cariño. Yo aquí a veces digo, soy saharaui, y yo siento que hay gente que siente cariño, incluso siente esa responsabilidad con los saharauis. Pero es muy triste y es muy lamentable escuchar un discurso político, da igual del color que sea, aunque desgraciadamente el gobierno actual ha mantenido una de las peores posturas que se han mantenido a lo largo de la historia de la democracia con respecto al Sáhara. Es la voluntad de establecer con Marruecos las relaciones que corresponden a dos países vecinos. Me entristece mucho porque ¿por qué este maltrato al derecho? ¿Por qué este maltrato a nuestra propia idiosincrasia y a nuestro derecho de existir? ¿Por qué los políticos españoles se empeñan en que los saharauis dejemos de existir? ¿Por qué hay tanto miedo a un referéndum y que el pueblo saharaui pueda decidir libremente qué es lo que quiere ser? Que podemos elegir ser marroquíes, pero que nos dejen votar, según dice el derecho y según dice la legalidad internacional. Es de 1991 la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y se aprobó por unanimidad. Que en la ONU no se suelen aprobar las cosas por unanimidad. En el 91, apoyando la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental. Y ahí quedó. Ahí quedó aquello en el año 91. Es que además es una historia que viene de larguísimo, ¿no? Porque aunque esa resolución es de 1991, el referéndum está mandatado desde el año 1975, cuando España era potencia administradora del territorio. Decías tú antes esa cosa tan curiosa, Marta, de que el Sáhara era la provincia 53 de España. Esto fue una especie de estratagema que se montó España en el momento en el que la ONU ya decía a todas las potencias que lo de tener colonias iba quedando ya un poquito atrás y que había que aceptar la independencia de los países que habían sido colonias. En ese momento el franquismo hace como un giro así y dice, espera, lo convertimos en una provincia y así no hay que descolonizarlo, ¿no? Eso pasa a principios de los años 60 por esta historia de la explotación de los fosfatos que hablábamos. Pero ya en los años 70 esto no se sostiene más y entonces lo que ocurría era que España ya estaba pactando cómo iba a ser esa independencia. Ya estaba ocurriendo. Había parlamentarios saharauis que estaban en las Cortes españolas y que estaban negociando cómo se iba a hacer ese proceso, ¿no? de descolonización. Lo que ocurre es que eso se ve bruscamente interrumpido. Cuando ese referéndum ya estaba mandatado y se iba a poner en marcha, se ve bruscamente interrumpido porque
cuando Franco está a punto de morir y las cosas están como un poco mírame y no me toques en España, es cuando Marruecos aprovecha para entrar con la Marcha Verde, en ese momento de debilidad. Pero aparte hay una venta política también, que son los llamados Acuerdos de Madrid, ¿no? En los que de algún modo se blinda sobre papel, se pone en un acuerdo que ese territorio pues se le deja, digamos, vía libre a Marruecos y en aquel momento a Mauritania, aunque eso cambia un poquito después, para administrarlo. Entonces es que España se desentiende de un proceso que era su responsabilidad. A partir de entonces, desde ese primer abandono, como bien decíais, no ha parado de haber otros y otros, ¿no? Porque hay muchos intereses cruzados ahí. Y era prioridad tener buena relación con Hassan II, para quien eso del Gran Marruecos era toda una aspiración. Efectivamente, porque no era solo el Sáhara lo que ese Marruecos ya independiente quería anexionarse, ¿no? Ese proyecto del Gran Marruecos alcanzaba hasta parte de Mauritania, parte de Argelia y territorios como Ceuta y Melilla también, por ejemplo. Por cierto, Laura, en tu libro cuentas, y me parece interesantísimo, que hacía la sección femenina en los campamentos del Sáhara, por favor. Me encanta la cara con la que te están mirando de baba. Vas a devorar el libro, ya te lo digo. Es que esa historia es alucinante. Yo la conozco gracias a un libro de un investigador que se llama Enrique Bengochea Tirado, que en un libro que, si no me equivoco, cito de memoria, se llama Mujer, Nación e Imperio, nos explica cómo, claro, convertir a las mujeres al ideal de género, por así decir, del franquismo era uno de los pilares de la colonización, ¿no? Y en el Sáhara, ¿eso qué significaba? Bueno, pues llevar una idea de lo doméstico que no existía hasta entonces. Entonces, en ese mismo momento en el que se empiezan a explotar las materias primas y a hacer ciudades y a instar a la población saharaui a hacerse sedentaria, lo que se hace es empezar a instruir a las mujeres en cómo ser una mujer a la española, con lo que eso significaba en los años 50. La sección femenina se metía literalmente hasta la cocina de las casas. Enseñaban a ser amas de casa a mujeres nómadas, ¿no? Eso es. Labores, cómo limpiar, qué ropa había que ponerse, modales, por supuesto, cómo ser una buena esposa. Lo mismo que se enseñaba en España, pero a gente que no necesitaba aquello ni tenía nada que ver con ellas, ¿no? Y la posición de las mujeres socialmente era otra, muy diferente a la que tenían las mujeres en España, ¿no? Tenían un poder que aquí no tenían, a lo mejor. Claro, es que nuestros orígenes nómadas brindaron a las mujeres saharauis un poder brutal sobre la familia. Porque, por ejemplo, mi abuela, ella era la que administraba y gestionaba absolutamente todo lo relacionado con, no solo con el hogar, sino también con la misma vida. O sea, mi abuela decidía dónde se tenían que mover, cómo, o sea, también incluso la propia economía del hogar, ¿no? Gestionaba el ganado, si había que vender, si había que comprar. ¿Por qué? Porque mi abuelo se ausentaba durante largas temporadas. Mi abuelo se iba a los mercados de Adrar, de Marrakech, se ausentaba durante meses y meses y ella pues se quedaba sola al frente de todo, ¿no? Y eso le dio a la mujer saharaui en aquella época un poder brutal, que de hecho luego con la sedentarización ese poder se ve como medio truncado y, por no decir luego, hay una guerra, los hombres se dedican a toda la parte militar y las mujeres se centran en construir la vida en los campamentos y entonces allí también vuelven a apoderarse y a estar al frente de lo que es la vida, ¿no? En el 91 se firman los acuerdos de paz y los hombres pues quieren volver a conquistar terreno en los campamentos. De hecho, vemos cómo empiezan a ocupar muchos espacios, ¿no? en la vida pública. Y a las mujeres se les delega, sobre todo, los deberes en la vida pública, deberes relacionados con los cuidados, ¿no? Son las que están al frente de las escuelas, de la sanidad, pero sí que se ven como hay que ir compartiendo esos espacios con los hombres, ¿no? En la actualidad
yo creo que, y es verdad que nuestro contexto ha forjado como unas mujeres saharauis luchadoras y valientes. O sea, yo pienso en mi madre, y mi madre es una mujer indomable, tiene una fortaleza increíble. Pero es verdad quizás que las nuevas generaciones como que reclamamos otro tipo de libertades, ¿no? Libertades más individuales, porque son mujeres que lo dieron todo por lo colectivo, lo dieron todo por el pueblo, ¿no? Por el bien de toda la comunidad. Mi madre se desvive por la comunidad, y quizás las más jóvenes, pues lo que estamos, ¿no?, reclamando o que exigiendo con el paso del tiempo son como derechos más individuales. Por ¿no? ejemplo, que tú salieras en la tele, en tu familia, salieras en la tele sin cubrirte la cabeza. Les llamaba muchísimo la atención y no querían al principio, pero porque hay mucha homogeneidad y hay una identidad que se ha sentido muy amenazada, que se ha sentido bajo fuego. O sea, que para sobrevivir se ha ido imponiendo un perfil de mujer saharaui, ¿no? Y la mujer saharaui hasta ahora, en lo que es el ideal colectivo del pueblo saharaui, es la que lleva melfa, ¿no? Y no una mujer con el pelo rizado, suelto, ¿no? Y eso también es una forma, ¿no?, de intervenir y de controlar, ¿no?, los derechos de las mujeres. Entonces las jóvenes ahora lo que decimos, no, yo no llevo melfa, pero soy igual de saharaui, ¿no? Y es una conquista, porque desgraciadamente en los conflictos y en las guerras las principales víctimas son las mujeres, y los derechos de las mujeres quedan relegados a un segundo plano. Nuestras conquistas y nuestras libertades no son prioridad. Entonces, al final se ha tirado para adelante durante todo este tiempo con los derechos del pueblo saharaui, pero se ha dejado atrás los derechos de sus mujeres. ¿Y a tus hermanos ya les parece bien? No les ha quedado otra que aceptarlo. La primera vez mi hermano me quería matar, y luego ya, pues ahora entra en casa, sale y viene y me ve. Yo vivo aquí, no me pongo la melfa. Entonces lo han ido aceptando. Yo creo que ya somos muchas las mujeres que estamos diciendo se puede ser saharaui y no llevar la melfa. Vi una de tus crónicas para Televisión Española desde Teherán. En Teherán está nuestra compañera enviada especial Baba Hameida. Baba, ¿qué tal? En la que salías con la melfa, sí, no con el velo que querría el ayatolá. Sí, me lo puse en forma de turbante. Era un mensaje también ese velo. El velo también puede lanzar un mensaje de protesta. No lo hice aposta, o sea, no lo hice, os lo prometo que no lo hice queriendo. Sé que ha suscitado debates en redes. Es que el tema del velo nos podría ocupar otro podcast. Ya lo haremos, me parece buena idea. Pero es muy interesante porque yo aquí ya era como periodista. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Somalia, que también nos teníamos que cubrir, pero había espacios que te permitían quitarte el velo, grabar tu in situ y luego volver a ponértelo y ya está. A mí intento evitarlo, porque sí que creo que hay mucho detrás del velo. Hay una historia de represión y de forzar a las mujeres a llevarlo, sobre todo si estamos hablando de contextos tan complicados, que no me gusta hacer bandera del velo en absoluto, por respeto a las mujeres que están luchando, ¿no?, por cambiar las cosas en estos contextos. Pero en un contexto como Irán, en un contexto tan difícil para la prensa y tan difícil de acceder para nosotros, ¿no? Y donde las mujeres iraníes llevan mucho tiempo luchando, ¿no? Desde 1948, desde que se proclamó esta República de los Ayatollahs, se han visto obligadas, y luego lo hemos visto, ¿no?, el punto de inflexión, ¿no?, con la muerte de Mahsa Amini, por llevar mal el velo.
que puedas morir en manos de la policía, pues eso hace que la situación de las mujeres iraníes a mí me interesa como periodista y yo quiero contar lo que está pasando en Irán. Entonces ahí es que no te quedaba de otra, porque las condiciones para poder trabajar en Irán son muy complicadas. Ahora sí, no me lo puse en forma de hijab, me lo puse un poco hacia lo afro, en plan. Y dije, bueno, pues me lo pongo, pero a mi manera y ya está. Pero es muy difícil, es un debate muy complejo y sobre todo lo que nos demuestra que a las mujeres nos quedan muchos derechos que conquistar y más en estas partes del mundo. Bueno, menos mal que hay mujeres valientes que vais ahí a contárnoslo, como también, Laura, hacías tú yendo a contarnos con esa mirada poscolonial, porque el colonialismo español no ha estado presente en absoluto en muchos replanteamientos que se han hecho de la transición a raíz del 15M. Se cuestionaron muchísimas cosas de cómo había gestionado España la transición y, sin embargo, el papel colonial no estuvo en el debate apenas. Eso es como un olvido sobre otro todo el rato, ¿no? Bueno, el colonialismo en Marruecos y en el Sáhara, sobre todo, está muy relacionado con la guerra civil, con la dictadura franquista y con la transición a la democracia. Entonces, empezar a tirar de ese hilo es abrir muchas preguntas que a menudo son incómodas. Tanto para la derecha como para la izquierda. Son muy incómodas para todo el mundo, porque cuestionan un poco las posiciones que hemos aprendido como las únicas posibles. Para empezar, por ejemplo, quienes nos hayamos situado aquí en un lugar de la memoria que nos haría hablar desde la parte agraviada, por decirlo así, cuando hablamos de colonialismo pasamos a estar en un lugar de privilegio, ¿no? Esa ya es una primera pregunta difícil que se abre. Pero es que luego hay temas espinosísimos, como por ejemplo las llamadas tropas moras, ¿no? Esos soldados marroquíes que formaban parte del ejército franquista. Se ha contado que voluntariamente, pero ¿cómo de voluntario? Es algo que se hace cuando tu territorio está colonizado y cuando tienes una situación de miseria, precisamente por causa de esas personas en cuyos ejércitos te enrolas, ¿no? Hay preguntas que son muy complicadas y que nadie ha querido coger la bandera de defender, porque es difícil y cuestiona las posiciones, ¿no? De algún modo, la cuestión saharaui, pues es que es como uno de los grandes silencios de la transición también, uno de los precios de nuestra tranquilidad para que España se construyera en ese nuevo orden del que quería formar parte en su entrada a la democracia. Dejamos abandonado a un montón de gente que eran nuestros hermanos hasta hace un ratito. Y hay alfombras que todavía no nos hemos atrevido a destapar. No nos atrevemos a levantarlas, porque además, mira, a veces, ahora por ejemplo que ha vuelto a salir o que está poniéndose un poquito en agenda esta cuestión de la descolonización de la cultura, la descolonización de los museos, parece que hablamos siempre, y es muy importante hablar, de la colonización de hace 5 siglos, de lo que ocurrió en el momento de la conquista y el expolio de América Latina. Es muy importante hablar eso, porque ahí está la madre del cordero y es donde empieza todo y como la matriz que construye lo que viene después. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahí ya no quedan vivos ni responsables ni gente a la que se pueda reparar. En el Sáhara sí. Así que hay que hablar de lo que tenemos más cerquita, de lo que sigue siendo una fuente de lucro para muchas personas y de lo que hay gente, insisto, viva que tendría que tomar responsabilidades todavía. Y el desconocimiento es monumental de la relación de España con Marruecos y de la guerra de España con Marruecos. Hay un podcast que yo no dejo de recomendar, Anual 1921, de Jorge Abad, en el que explica que no se entiende el siglo XX en España sin la relación con Marruecos, sin todo lo que pasó, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la República, el franquismo, por supuesto, la guerra civil y luego la transición. Y sin embargo es algo que se estudia muy, muy poco para lo presente que está en nuestra cultura. Absolutamente. ¿Tú lo estudiaste en la escuela o en el instituto? No, yo lo aprendí, bueno, ahora lo he leído también en tu libro, pero yo lo aprendí escuchando Anual 1921. Totalmente, y fue un punto clave, como dices, de la historia de España, y eso se repite una y otra vez, ¿no? Son
piezas sin las cuales nuestro puzzle no está completo y no podemos acabar de entender nuestra propia historia. Por eso también hacer este ejercicio de descolonización del pensamiento no solo es un ejercicio, no solo es una responsabilidad necesaria por justicia, ¿no? Y porque debemos hacerlo, sino que es que además lo necesitamos para construirnos también, para construirnos como país, para saber lo que ha ocurrido aquí y poder construir un futuro de otra manera. De hecho, no se puede hablar de transición si no se habla del Sáhara. Y a mí lo que sí me da la sensación que hay como una serie como un borrado de la memoria de España, ¿no? Como que no se quiere que el Sáhara forme parte de la memoria de este país, ¿no? Y con esa perspectiva que te da viajar por el mundo de conflicto en conflicto, viendo situaciones muy complicadas de lugares que nunca pensaron que les pasaría eso a ellos. Te he oído contar alguna vez que en el Sáhara, en los campamentos, se vive en presente, que el presente es lo único que existe. Así que no sé cómo de complicada va a ser esta pregunta, pero ¿cuál es el futuro que ves para el Sáhara? Yo es que creo que vivimos el presente, y el presente en un desierto y en este contexto tan hostil, porque yo creo que nadie se puede hacer a la idea hasta que no lo ve con sus propios ojos, la supervivencia. Y la supervivencia, desgraciadamente, no entiende de futuro. La supervivencia no es compatible con planes de futuro. La supervivencia es sobrevivir aquí y ahora. Y en estos momentos en el Sáhara estamos ante hay una gravísima crisis humanitaria. Los focos están en otros lados. La ayuda humanitaria ha disminuido muchísimo. Y aunque los saharauis resisten, hay una guerra con menos intensidad, como quieran llamarla, pero hay un conflicto abierto, hay fronteras cerradas. Hay mucho sufrimiento en medio, y ese sufrimiento hace que estemos en una situación de alerta constante y de supervivencia cada día, y por eso se vive el presente. Tú sabes lo que vas a comer hoy, pero no lo que va a pasar mañana. Tú sabes quién sobrevive hoy, pero no quién va a sobrevivir mañana. El futuro, es como si, es que no puedo imaginarme el futuro. Me cuesta mucho, sobre todo por no desilusionarme. Ese vivir en el presente tiene que ver con un robo de tiempo, ¿no? La gran consecuencia de esta colonización que no se resuelve es que a los saharauis os han robado 50 años. Es medio siglo, es mucho, mucho tiempo. Y el futuro tenía que ser lo que está pasando ya tenía que estar siendo de otro modo, ¿no? Ya tenía que haber sido un pueblo que se estuviera construyendo como país. Yo lo que pienso, si intento imaginarme ese futuro saharaui, es que quienes lo vais a construir, porque no puede ser de otra manera, sois mujeres como tú, Baba. Y eso sí va a ser diferente, porque al final lo que ha pasado también, y esta es otra de esas anomalías de esta historia, es que al alargarse tanto en el tiempo la resolución del conflicto, a veces ocurre que es como si siguiéramos hablando un poquito en un lenguaje del pasado, ¿no? La lucha anticolonial, afortunadamente, en casi todas partes terminó hace muchas décadas, y la gente saharaui tenéis que seguir luchando en esos términos, pero como tú decíais antes, ya la gente de nuestra generación estáis pensando también en muchas otras cosas. Hay muchas otras luchas, derechos, deseos, libertades que se quieren tener y que se están construyendo, ¿no? Y eso es lo que, aunque sea a base de ese presente y a base de ese día a día, construye futuro también, porque no puede ser de otro modo. Lo que pasa es que es muy injusto que tengáis que estar haciendo esto. Sobre todo porque los conflictos así, las vidas que atraviesan, se quedan en pausa. Y una vida en pausa necesita algo que la reactive y para seguir caminando. Pero la vida colectiva de lo que es el pueblo saharaui ha quedado en pausa. Bueno, y ahora os traemos a pausa, precisamente. ¡Qué casualidad! Precisamente. No lo hemos hecho aposta, Marta. Bueno, es que el guión aquí está todo perfectamente hilado, Baba, y si estáis en pausa es precisamente para que construyamos un poco de memoria entre tanto olvido, que eso sí,
sí lo podemos ir cambiando de cara al futuro. Así que muchísimas gracias a las dos de verdad por habernos contado tantas cosas tan increíbles, tan fascinantes y tan injustas de lo que ha sido el olvido del Sáhara. Gracias a ti por querer recordar. Gracias a ti, y me ha encantado sobre todo compartir espacio con Laura, que le ha dedicado tanto tiempo a estudiar y a contar la historia de mi pueblo, que cada vez que la escucho me emociona. Y a mí me emociona estar contigo. Ya verás cuando leas Arena en los ojos. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a las dos. Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la documentación de Andrés Moraleda y la coordinación de Antonio Martín. No te puedes ir a Tetuán a tomar una caña tranquilamente. Total. Al barrio, digo. Y que además te vas dando cuenta de cosas y dices, anda, que la parada de Tetuán está al lado de la parada de Estrecho, no puede ser casual, y así todo el día. No se me había ocurrido, pero ahora lo miraré de otra manera. No se puede parar. Escucha Pausa una semana antes en Podimo.